Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a continuar con los tutoriales acerca de Python y en este caso vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a ver qué cosas son las funciones. Para esto yo ya tengo creado un proyecto que se va a llamar funciones.py. En este caso de las funciones no es algo nuevo para nosotros. En videos pasados hemos estado utilizando funciones como por ejemplo la función input, que me permite pedir al usuario que ingrese un dato. También hemos utilizado la función print, por ejemplo, para poder imprimir una cadena de caracteres por consola. Estas son funciones que ya están predefinidas, que vienen incluidas dentro de las librerías de Python. Sin embargo, nosotros también podemos crear nuestras propias funciones. Pero para esto primero necesitamos entender qué cosa es una función. Una función es básicamente un bloque de código que va a realizar una determinada tarea. Así de simple. Para entenderlo mejor vamos a crear un pequeño ejemplo donde le vamos a pedir al usuario mediante la función input que ingrese dos números. Y luego con la función print vamos a mostrar por consola el resultado de la suma de estos dos números. Entonces colocamos acá, por ejemplo, al usuario le pedimos que ingrese el primer número. Y acuérdense que la función input lo que hace es devolver una cadena de caracteres. Y si nosotros vamos a realizar una suma, necesitamos convertir este dato que está en cadena de caracteres a un número entero. Esto lo hacemos con la función int. Y esto lo vamos a asignar una variable que se va a llamar en este caso num1. Todo esto ya lo hemos visto en videos pasados, así que abajo en la caja de comentarios les voy a dejar los enlaces de todos estos videos, incluyendo estos temas que ya hemos visto en videos pasados. Aquí abajo simplemente copio esto y voy a asignarle mediante la función input un dato a la variable num2, en este caso acá sería ingrese el segundo número. Y todo esto lo vamos a mostrar por consola mediante la función print. Vamos a mostrar que el resultado es, y aquí vamos a concatenar, en este caso vamos a hacer la suma de num1 más num2. Acuérdense que estos dos números son números enteros, por lo tanto si nosotros los queremos mostrar por una cadena de caracteres necesitamos hacer la conversión con str. Listo, vamos a ejecutar esto y vamos a ver que está funcionando muy bien. El primer número vamos a colocar 10, el segundo número va a ser 20 y el resultado de la suma es 30. Hasta aquí esto está funcionando muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo necesito utilizar este bloque de código dos veces? Pues simplemente lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí abajo. Si necesito utilizarlo tres veces, pues simplemente hago lo mismo, 2 o 3 veces, las veces que yo necesite. Si en mi programa tendría que utilizar este bloque de código 100 veces, pues tendría que copiarlo 100 veces. No, es una broma. Obviamente que esto es una mala práctica. Si nosotros tenemos un bloque de código el cual se está repitiendo varias veces, lo mejor es convertir este bloque de código en una función, porque hemos visto que en el concepto de la función es que es realmente un bloque de código. Entonces, vamos a ver cómo creamos una función. Lo primero es colocar la palabra reservada def. Def me va a permitir o le va a indicar al intérprete de Python que lo que vamos a escribir a continuación es una función. Y lo primero que tenemos que asignarle a una función es el nombre que va a recibir. En este caso, este nombre puede ser sumar. Acuérdense que el nombre tiene que más o menos descifrar o describir lo que va a hacer la función. A continuación la apertura y cierre paréntesis, y aquí nosotros podemos pasarle parámetros a la función, pero esto lo vemos más adelante para no complicarnos la vida. Al final simplemente colocamos dos puntos y abajo vamos a colocar el bloque de código que va a ser parte de esta función. Como nosotros queremos utilizar esto, simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá. Ahora acuérdense que los bloques de código en Python son delimitados por las tabulaciones, es decir, aquí el bloque de código que es parte de la función sumar es simplemente la primera instrucción que está aquí arriba. Estas dos instrucciones de abajo no son parte de la función sumar. ¿Por qué? Porque no están alineados al mismo nivel que la instrucción de arriba. Para que sean parte de la función necesitamos darle la misma indentación, es decir, colocarlos con una tabulación. Ahora sí, estas tres instrucciones forman parte de la función sumar. Vamos a borrar todo esto. Y ahora, como nosotros ya hemos creado una función, simplemente para invocar todo este bloque de código necesitamos colocar acá abajo el nombre de la función, que en este caso es sumar, apertura y cierre paréntesis y listo. Si necesitamos utilizar este bloque de código dos veces, pues simplemente volvemos a llamar a la función. Si son tres veces, volvemos a llamar a la función tres veces. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver si es que esto funciona bien. El primer número va a ser 10, el segundo número va a ser 20 y el resultado sería 30. Ahora nos pide el primer número de la segunda suma, que sería 50. El segundo número de la segunda suma sería 30, el resultado sería 80. El primer número de la tercera suma colocamos 30
y el segundo número de la tercera suma colocamos 40 y el resultado sería 70. ¿Ok? Hasta aquí esto está funcionando muy bien. Ahora, en las funciones también nosotros podemos utilizar algo que se llaman argumentos. Es decir, al momento de llamar una función, nosotros le podemos enviar un dato. A este dato se le va a llamar argumentos. Por ejemplo, cuando utilizamos la función input, aquí entre paréntesis nosotros estamos enviando una cadena de caracteres. Esto es un argumento que estamos enviando. Podemos enviar como argumento cualquier tipo de dato, desde números enteros, números flotantes o números booleanos. Y este dato que estamos enviando va a ser recepcionado aquí en la definición de la función. ¿Cómo lo recibimos? Pues lo recibimos mediante un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Pues no es otra cosa que una variable el cual va a realizar una determinada tarea. En este caso hemos visto que cuando imprimimos los resultados de la suma, pues simplemente decimos resultado, resultado. Esto sería mucho más legible si colocamos, por ejemplo, resultado de la suma 1, resultado de la suma 2 y resultado de la suma 3. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a colocar aquí un parámetro, que no es otra cosa que una variable que se va a llamar num resultado, es decir, vamos a determinar con esto el resultado de la suma, si estamos en la suma 1, 2 o 3. En este caso va a ser una variable de tipo cadena de caracteres, por lo tanto, al momento de llamar a la función le debemos pasar este argumento. En este caso, entre comillas dobles, porque es una cadena de caracteres. Recuerden que nosotros podemos pasar cualquier tipo de dato. En este caso vamos a colocar acá simplemente primer, acá vamos a colocar segundo y aquí vamos a colocar simplemente tercero. Este argumento que estamos enviando va a ser recepcionado en esta variable. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta variable? Es muy sencillo. Aquí simplemente vamos a colocar el, acá vamos a concatenar con más. Y aquí vamos a colocar esta variable que estamos utilizando, num resultado. Y de esta forma, al momento de imprimir el resultado, vamos a imprimir si es el resultado de la primera suma, de la segunda suma o de la tercera suma. Ok, le pasamos el primer número de la primera suma, que va a ser 70, el segundo número, que sería 30, y el resultado del primer resultado es 100. De hecho aquí sale junto porque aquí puede haberle dejado un espacio en blanco. Vamos a continuar, eso es lo de menos. El primer número sería 40, el segundo número 56 y dice el segundo resultado es 96. Ingresamos 400 ahora y ahora ingresamos 689 y dice que el tercer resultado es 1089, ¿ok? Ahora, no solamente podemos enviar un argumento, podemos enviar más de un argumento, inclusive pueden ser de distintos tipos. Vamos a hacer aquí otro pequeño ejemplo. Vamos a dejar la palabra reservada def y vamos a llamar a esta función área de triángulo. Y vamos a colocarle aquí dos parámetros. En este caso va a ser la base y la altura, porque para poder determinar el área de un triángulo necesitamos tanto la base como la altura. Colocamos acá base, coma, y acá colocamos altura. Y aquí dentro del bloque de código simplemente vamos a crear una nueva variable que se va a llamar área, que va a ser igual a lo que es la base multiplicado por la altura, y todo esto dividido entre 2. Y simplemente por acá vamos a imprimir con la función print. Vamos a colocar por acá que el área es, y concatenamos por acá esto dentro de str. Y simplemente por acá vamos a llamar a esta función. Colocamos área triángulo y vamos a pasarle los dos argumentos que necesitamos. Acuérdense que el orden debe respetarse. El primer dato que yo escribo acá va a almacenarse dentro del primer parámetro, que en este caso es base. El primer dato que yo voy a utilizar va a ser la base. Vamos a colocarle 30, y como segundo argumento vamos a colocarle 50. Vamos a ejecutar esto y aquí nos muestra el resultado. Estamos multiplicando 30 por 50, que es 1500, entre 2, el resultado es 750. Como se darán cuenta, podemos enviar más de 2 parámetros y no va a haber ningún problema. Si se dan cuenta, estoy utilizando mucho los términos argumento y parámetros. ¿Cuál es la diferencia? Pues en muchos textos o en muchos videos van a ver que hacen referencia a lo mismo, argumentos con parámetros. Pero para ser puristas, argumentos son los datos que nosotros pasamos al momento de llamar a la función. Y los parámetros son pues precisamente estas variables que van a almacenar esos datos que estamos enviando al momento de invocar a la función. Así de sencillo. Ok, algo más que nosotros podemos hacer. Las funciones también pueden devolver un valor. Para esto necesitamos utilizar la palabra reservada return.
Esta palabra reservada simplemente lo que va a hacer es devolver un valor. ¿Qué valor? Pues igual, podemos devolver datos enteros, datos como cadena de caracteres, flotantes, booleanos. Pues aquí lo que vamos a hacer es devolver el dato que va a ser el área del triángulo, en este caso. Ojo que la palabra reservada return se coloca al final de la función porque esta instrucción lo que va a hacer es salir de la definición de la función. Por lo tanto, todo lo que esté a continuación simplemente se va a ignorar. Y en este caso, dentro de Visual Code, pues es tan inteligente que lo coloca de otro color porque sabe que esta instrucción no se va a ejecutar, ya que la instrucción return simplemente va a hacer que salgamos de la función, ¿ok? Hay que tener cuidado. La palabra reservada return siempre debe colocarse al final. Ahora, hay veces en las que nosotros, como el ejemplo anterior, no colocamos return. Esto no significa que la función no devuelva nada. De hecho, todas las funciones devuelven un valor. Pero cuando no colocamos la palabra reservada return, significa que esta función va a devolver un valor que nos utiliza, que es none, que debemos saberlo por teoría, pero si no colocamos nada, pues simplemente la función no devuelve ningún valor significativo, ¿ok? Y aquí simplemente vamos a colocar una variable que se llame área, y esta variable simplemente va a recibir el valor que va a devolver la función. Y aquí con la función printf podemos colocar esto de acá, lo colocamos acá. Esto inclusive ya lo podemos borrar o lo podemos comentar. Y vamos a ejecutar esto para ver si es que funciona igual. Y efectivamente el resultado es el mismo, 750. Y vemos que podemos devolver este dato. Es más, nosotros no solamente podemos retornar un solo valor, podemos retornar más de un dato. Y pueden ser datos de distintos tipos. Vamos a colocar por ejemplo aquí coma. Podemos hacer todo esto. Vamos a hacer algo más interesante. Esto simplemente lo comentamos y en una sola instrucción vamos a hacer la multiplicación de la base por altura dividido entre 2 y vamos a retornar este valor. Y a continuación, mediante la coma, vamos a colocar el segundo dato que vamos a devolver. En este caso va a ser una cadena de caracteres. Vamos a colocar por acá el área, esto con mayúscula para que vean la diferencia. Es 2 puntos espacio. Ahora, acuérdense que acá yo tengo operaciones matemáticas. Sin embargo, no importa la cantidad de operaciones que yo coloque acá. Acá todo esto es simplemente un solo dato. En este caso, esta función va a retornar el resultado. Y lo que separa los datos que vamos a devolver simplemente es la coma. En este caso, esta coma me dice que todo esto es el primer dato que vamos a devolver. Y después de la coma es el segundo dato que vamos a devolver. El primer dato es un número entero, un número flotante porque me está dando con parte decimal. Y el segundo dato es una cadena de caracteres. Para recepcionarlo también debo colocar dos variables. En este caso, la primera variable que estoy colocando es la que va a recibir el primer dato que va a devolver la función, que es la base. O perdón, que es el área. Voy a colocar acá también una coma y voy a colocar una segunda variable para recibir el segundo dato que va a devolver la función. En este caso voy a llamarlo cadena. Esto con minúscula. Y acá al momento de imprimir simplemente voy a colocar que se imprima cadena, el contenido de la variable cadena, concatenado con el contenido de la variable área. Voy a ejecutar esto y vamos a ver qué sucede. Y efectivamente el resultado es el mismo, el área es 750 y esto definitivamente en algunas aplicaciones les va a ser de mucha utilidad. Ahora, Python también nos permite que dentro de los parámetros nosotros le podamos asignar datos por defecto. Por ejemplo, voy a colocar que la altura sea igual a 4. Es decir, cuando yo invoque a la función área de triángulo y le pase los dos valores, él automáticamente va a recibir estos dos valores mediante estos dos parámetros. Pero si yo solamente envío un parámetro, que en este caso sería el primero, Python asume que el valor del segundo parámetro va a ser este 4 porque lo he puesto por defecto. Voy a ejecutar esto y vamos a ver qué sucede. Y el resultado es 60. Efectivamente estamos multiplicando 30 por 40 y lo estamos dividiendo entre 2 y el resultado es 60. Inclusive podría ser que ambos parámetros estén con un valor por defecto. También podemos hacer esto. Esto es también válido. Pero donde sí vamos a tener un error es si es que hacemos esto. Vamos a dejar que solamente el primer parámetro reciba un valor por defecto. ¿Esto a qué se debe? Cuando nosotros utilizamos esta técnica de asignarle un valor por defecto a uno de los parámetros, tenemos que asegurarnos de que el parámetro que esté hacia la derecha
del parámetro que estamos utilizando como un valor por defecto debe también tener un valor por defecto. En este caso, esta regla no se está cumpliendo, es por eso que nos marca un error. Ahora, si yo le asigno un valor a este segundo parámetro y agrego por acá un tercer parámetro que se llame valor, por ejemplo, también me va a marcar un error porque como está a la derecha de este otro parámetro que se le asigna un valor por defecto, este también debería recibir un valor por defecto. Es decir, si yo coloco al primer parámetro que recibe un valor por defecto, automáticamente todos los que estén hacia la derecha tienen que recibir un valor por defecto. Ahora, este de acá, el primer parámetro, yo lo podría dejar así. Y simplemente, según la regla, tendría que asegurarme solamente que este tercer parámetro también reciba un valor por defecto, que puede ser 6. Lo siguiente que tienen que tener en cuenta es que hemos visto que las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo. Sin embargo, vemos que la ejecución del código empieza desde aquí y no desde aquí que dice def. Porque una función no se puede invocar por sí sola, ¿ok? Esto es simplemente una función porque tiene la palabra reservada def. Python entiende esto y es por eso que la ejecución del código no empieza aquí, empieza desde aquí. Esto también a tenerlo en cuenta, así que espero que este video les haya gustado. Ya en el próximo video vamos a hablar de una función especial que es la función main. Así que gracias por su atención.